Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es José Luis Cortés Treviño, estudio en la Escuela y Preparatoria Técnica Médica. Hoy, en la materia de propedéuticos de rayos X, me da el gusto de presentar la etapa 3 y sus diferentes temas, que son los que tenemos aquí. Tipos de aislamiento, posicionamiento del paciente, vías de administración y administración de positivo y negativo. Más adelante veremos qué significa. Yo soy José Luis, futuro radiólogo. Empecemos. Para empezar con estos tipos de aislamiento tenemos que empezar con la definición. Y aislamiento significa estar separado de otros. El aislamiento se usa a veces para prevenir la diseminación de una enfermedad. Empecemos con el aislamiento de contacto. Se utiliza cuando existe sospecha de una enfermedad transmisible por contacto directo o a través de secreción y exudación con el paciente o con elementos de su ambiente. Y para aquellas patologías tales como rotavirus, hepatitis A, bacterias multiresidentes, Clostridium y difícil, varicela, herpes, simple diseminada, impetigo, pediculosis, Staphylococcus aureus. Bueno, estas son algunas enfermedades que van por el aislamiento por contacto, que es cuando una persona se toca a otra o simplemente con el contacto humano. Para este tipo de aislamiento se debe usar guantes, una bata y adicionalmente desinfectar la superficie y también el lavado de manos antes y después de tocar al paciente. El aislamiento por gotas. Esta transmisión ocurre cuando partículas de mayor a 5 micras, gotitas visibles, generadas al hablar, toser o escupir, que puedan suspendidas en el aire hasta 1 metro de distancia. Adicionalmente, en uno de los tipos de aislamiento que se especializa en rubiola, coqueluche o tosferina, faringitis, streptococcus, meningitis por meningococo, haemophilus y mycoplasma. Para este tipo de aislamiento se debe de realizar lavado de manos antes y después de colocar al paciente, ubicar al paciente a una distancia o menor de 1 metro de otros pacientes para que no se contagien, mascarilla para estar a menos de 1 metro del paciente o para realizar cualquier procedimiento. Transporte del paciente debe ser limitado, pero si es necesario colocarle una mascarilla. Guantes, una bata, se usa si hay riesgo de salpicaduras. Artículos contaminados deben de ser desechados y luego esterilizados. El aislamiento respiratorio se debe tener cuando la diseminación de partículas menores de 5 micras permanece suspendida en el aire por largos periodos de tiempo. Y para aquellas patologías tales como sarampión, rubiola, TBC pulmonar, varicela, SARS, influenza, herpes, zóster, diseminado, para este tipo de aislamiento se debe realizar cuartos aislados con presión negativa de aire, puerta cerrada, uso de mascarilla. Transporte del paciente debe ser limitado, pero si es necesario, colocarle una mascarilla, igual que el anterior. Usar bata si hay riesgo de salpicadura. Estricto lavado de manos al estar en contacto con el paciente y sus fluidos. Esto es el aislamiento respiratorio y es muy interesante. Aislamiento protector o inverso. Se aplica en pacientes inmunosuprimidos con el fin de protegerlos de adquirir infecciones transmitidas por el personal de salud, familiares y visitantes. Además, presentan otras patologías como quemaduras graves, trasplantados, leucemias y tratamientos anticeoplásticos. Para este tipo de aislamiento se debe realizar lavado de manos antes y después de tocar al paciente, mascarilla de uso obligatorio antes de ingresar a la habitación, el estricto uso de bata al entrar en contacto con el paciente. Aislamiento entérico. Se aplica con la finalidad de prevenir la transmisión de enfermedades por contacto directo o indirecto con heces
infectadas y en algunos casos por objetos contaminados. Para este tipo de aislamiento se debe realizar estricto lavado de manos al estar en contacto con el paciente y sus fluidos. Si nos damos cuenta, en todos los anteriores hemos visto que necesitamos un lavado de manos estricto antes y después de tocar al paciente. Esto es para tener siempre una higiene y no estar contaminando a los demás pacientes pasando la enfermedad con las manos, porque las manos nos tocamos mucho la cara y tocamos muchas cosas, así que nos debemos de lavar las manos antes y después y siempre de tocar al paciente. Se debe utilizar guantes y bata adicional cuando se prevea contacto con el material contaminado. Y ahora vamos con el segundo tema, posicionamiento del paciente. Bifrestación, que significa que el paciente debe estar en forma anatómica con las palmas de las manos enfrente y de pie con el pecho de frente y con las manos enfrente. Bifrestación también puede ir del otro lado, pero esta vez las manos deben ir por la parte de atrás, igual que con la espalda. Sedestación. Esto es más que nada cuando el paciente está sentado o inclinado. Decúbito. Decúbito supino o dorsal, decúbito prono o ventral, decúbito lateral. Decúbito supino dorsal se debe acomodar al paciente de una forma para los estudios que le quieran hacer. Decúbito lateral se pone al paciente en forma lateral y se le toma desde arriba el estudio que se tenga que hacer. Iniciamos con el tercer tema, vías de administración. Cada medicamento tiene su vía de administración. Hay 8 vías de administración y son las siguientes: oftálmica, óptica, nasal, oral, tópica, parental, rectal y vaginal. El último tema, administración de positivo y negativo. En la clasificación de los dispositivos, tipos de medios de contraste, tenemos 2 tipos: contraste positivo y contraste negativo. El contraste positivo absorben más cantidades de radiación. Los radiopacos en una radiografía aparecen de color blanco. Son compuestos ionadados y sales de bario. Contrastes negativos absorben menos cantidad de radiación. Son radiotransparentes. En una imagen radiográfica aparece de color negro. Se trata de gases, oxígeno, CO2, helio, etc. También se pueden clasificar según su naturaleza. Naturales, por ejemplo, se puede decir que son el aire, el fósforo, el calcio. Artificiales, existen negativos y positivos. Los negativos dan transparencia a los órganos, tienen menor absorción de la radiación, aire, oxígeno, anhidro, carbono. Y los positivos dan opacidad a los órganos, tienen mayor absorción de la radiación, baritados y ionados.